Hay un decreto que ha desatado toda una tormenta y sobre todo una preocupación enorme en el pequeño, mediano, grande, micro, en pequeño, todo empresariado colombiano y en las personas naturales que tributamos. ¿Por qué? Porque ese decreto está anticipando por adelantado, valga ahí la redundancia, el cobro de la retención en la fuente. Esto llevaría a la quiebra a muchas empresas si es que no se cae. Ya hay una demanda en el Consejo de Estado sobre esto. Ya hay varias demandas, porque es totalmente ilegal. Muchos sectores ya se han levantado por esa polémica medida que fue decretada por el Ministerio de Hacienda. ¿Ve? El gobierno Petro fue el que dio la orden, anticipando el cobro de la retefuente correspondiente al año fiscal 2026, es decir, me van a clavar a mí y a las empresas este año lo que tendría que pagar el año entrante, lo que no me he comido. Así es la cosa. Y lo que denota claramente es que Petro no se sabe dónde tiene el dinero, porque ¿por qué va a cobrar por anticipado? Sí, legal. Y segundo, entonces, la plata que le va entrando mensualmente de impuestos al gobierno, a las finanzas del Estado, ¿dónde está? Esta estrategia la lidera el Ministerio de Hacienda. Y miren ustedes, justo el año inmediatamente anterior a las elecciones. Es decir, para dejar quebrado al presidente que entre, que Petro ya sabe que no va a ser él, si es que se retira, ¿no? En las empresas esto va a ser devastador. Devastador. Lo dicen muchos expertos, muchos que saben. La presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, María Claudia Lacochur, lo ha dicho, sin tapujos. En Fedesarrollo también se han pronunciado. Los sectores políticos también ya levantaron su voz. Esto ya dije, tiene varias demandas en el Consejo de Estado por ilegal. Demandas que están dirigidas contra Petro, contra el Ministerio de Hacienda, contra la DIAN. Y el argumento central es que el decreto compromete recursos que aún no han sido devengados. Así de sencillo. El mismo David Luna, también precandidato presidencial, también ha presentado una demanda ante el Consejo de Estado. Hay usurpación de funciones que le corresponden al Congreso, porque eso tendría que haber pasado por el Congreso, ese decreto, esa autorización, ¿no? Así que vamos a escuchar a María Andrea Nieto, que nos explica mejor la cosa sobre este tramposo decreto de Petro, que mientras habla de pueblo, miren el cinismo y el descaro de este bandido. Habla de pueblo e invita a paros y a marchas, y que el pueblo es primero porque yo protejo los derechos de los trabajadores. Clava tiempo al pueblo a escondidillas, como los concejales y los diputados de los pueblos de Colombia que van y debaten y aprueban cosas los 24 de diciembre a las 10 de la noche o los 31 de diciembre o cuando sea, o un día festivo, cuando todo el mundo anda emparrandado. Ya, olvidémonos de eso. Ellos están allá armando todo el desorden para robarse lo público, ¿no? Así actúa Petro, tal cual, igualito. O peor, mejor. Escuchemos a María Andrea Nieto, y más adelante viene otra nota que seguimos ampliando sobre esto, que es importante, sobre este decreto por medio del cual Petro nos quiere cobrar por anticipado el cobro de retención en la fuente, es decir, a pagar nosotros lo que no nos hemos comido. Así es la cosa. Mientras el gobierno nos embobaba con la huelga que convocó Petro, que después negó, el gobierno del cambio le subió los impuestos a los colombianos a través de una reforma tributaria que no fue tramitada por el mecanismo normal, es decir, el Congreso de la República, sino expedida a través de un decreto del Ministerio de Hacienda. Es decir, más plata para Gustavo Petro y menos comida en las neveras de los colombianos. Por eso hoy le haremos el control, aún más y más y más impuestos para los colombianos y para las empresas, con tal de asfixiar la economía e implementar el castrochavismo. Soy María Andrea Nieto y esto es El Control.
Muchísimas gracias a todas las personas que han decidido invertir en este canal para que este equipo pueda seguir defendiendo la libertad y la democracia de Colombia. Por eso quiero invitarte a que te suscribas en alguno de nuestros planes de membresías y también a que nos apoyes en el corazón de las gracias. Este fue el decreto que de manera traicionera expidió el gobierno de Petro y que de un solo plumazo le subió la retención en la fuente a los trabajadores para este año, esos mismos trabajadores que el gobierno de Gustavo Petro dice defender. Como el gobierno está quebrado porque se robaron toda la plata y se la mecatearon en los 61 paseos internacionales de Petro, en la vida lujosa de Verónica Alcocer en Europa, las excentricidades de Francia Márquez montada en su helicóptero y en sus viajes al África, en los contratos y los viajes de los bodegueros de Petro, en los paseos de los funcionarios petristas que viajan a China e Italia e intermedias, y en sostener básicamente la vida de lujos del comunista Gustavo Petro, como esta foto que ven ustedes en sus pantallas de Petro con todos sus hijitos en París, pues obviamente la plata se les acabó. Pero ¿en qué más se gastaron la plata? ¿Solamente en los paseos de Gustavo Petro y sus funcionarios y en las comidas lujosas de Petro con su familia en París? Pues también se robaron la plata, se la mecatearon en corrupción. Se robaron la plata de la UNGRD para pagar sobornos y como frenaron la producción de petróleo y gas, arruinaron a Ecopetrol, buen trabajo Ricardo Roa, y ahorcaron a la gente con impuestos a la comida y le subieron el precio a la gasolina hasta 16.000 pesos el galón, pues obviamente necesitan más para seguir viviendo, como diría Francia Márquez. ¡Queremos vivir sabroso! ¡Queremos vivir sabroso! ¡Queremos vivir sabroso! Obviamente solamente ellos, obviamente solo ellos. El resto de los colombianos, no. Mientras esta gentuza va a continuar viviendo sabroso, los trabajadores colombianos tendrán que pagar más impuestos para que el rey Petro Nerón I de Colombia y su sarta de funcionarios corruptos puedan seguir disfrutando de los privilegios, como por ejemplo las ropas finas que le encantan a la baby canciller Laura Sarabia. Todos estos infelices viven a costillas de nosotros. Petro, a través de este decreto, está adelantando el recaudo de renta del año 2026 para lograr dos cosas: aceitar su campaña de reelección y, de no lograrlo, dejar en bancarrota a Colombia en el próximo gobierno, así como lo hizo cuando fue alcalde de Bogotá, que afortunadamente después eligió a Peñalosa en su momento, que recibió el desastre de Petro y a pesar de todo logró sacar adelante la ciudad. Por eso, ojo, en el 2026 hay que elegir a alguien que sepa. En la huelga convocada por el líder intergaláctico se ve claramente los dos pueblos que habitan en este tiempo a Colombia. Este es el pueblo que le gusta a Petro y que además defiende. Los encapuchados violentos, los que dañan las ciudades y siembran miedo y terror. Y este es el otro pueblo al que le toca caminar porque el pueblo de Petro se toma y daña el servicio público de transporte. Al pueblo de Petro obviamente no le toca trabajar ni pagar impuestos. A este pueblo, en cambio, sí le toca trabajar y exige que lo dejen, así como lo hizo doña Beatriz en los micrófonos de la FM. Aguateale a ese hijo de puta. No, para que robe más. Gustavo Petro quiere asfixiar a punta de impuestos a las empresas, las MIPYMES, las FAMIempresas y los trabajadores, para poder destruir a la clase media y así tener un mecanismo rápido que le permita acabar con la economía del país, convertir a la gente en pobre en su totalidad y lograr que todos dependan de él. Ese es el castrochavismo del que tanto les advertí. Destruye la economía, empobrece a las familias y las hace dependientes, mientras que él se da la buena vida como Nicolás Maduro y el dictador de Cuba, Díaz-Canel, que mientras los cubanos comen pan con moho, él pasea por Italia y come en los mejores restaurantes.
¿Ustedes quieren terminar comiendo pan con moho? ¿Cierto que no? Entonces, pilas pues a defender la democracia.